Hola, mi nombre es Juan Camilo Oyuela. En este curso vamos a hablar sobre un ejercicio que nos pide calcular la fuerza electrostática neta sobre la carga Q3, que sería esta, ubicada acá, que se muestra en la figura debido a las cargas Q1 y Q2, Q2 y Q1. Listo, para ello vamos a hallar la fuerza neta que estas dos ejercen sobre esta, ¿sí? Para esto tenemos que tener en cuenta las distancias. Dice que de la Q2 a la Q1 hay 60 centímetros y de la Q2 a la Q3 hay 40 centímetros, pero para ello en la ley de Coulomb dice que tenemos que convertir centímetros a metros. Entonces esto sería 60 centímetros, sería 0.6 metros, y 40 centímetros serían 0.4 metros. Listo, para ello vamos a hallar la hipotenusa por medio del problema de Pitágoras, ¿sí? Entonces nos dice hipotenusa es igual a raíz cuadrada .4, que sería distancia, al cuadrado más 0.6 metros al cuadrado. Listo, hacemos esta operación a la calculadora. Raíz cuadrada de 0.4 metros al cuadrado más 0.6 metros al cuadrado. Esto nos da un valor de 0, hipotenusa es igual a 0.72 metros. Se cancela y quedan metros solos. Esta sería la distancia de Q3 a Q1. Q3 a Q1. ¿Sí? Listo. Entonces, después de esto ya tenemos el valor de la hipotenusa entre Q1 y Q3. Entonces vamos a hallar la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica de la carga 2 a la carga 3 es igual a la constante, que la constante ya sabemos que tiene un valor universal de 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Por 45, que es lo que vale la carga 2. 45 por 10 menos 6 coulombs por 50, que vale la carga 3, por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia que ya conocemos, que es de 0.4 metros. 0.4 metros al cuadrado. La distancia siempre es al cuadrado. Que esto es igual, vamos a hacer la operación en la calculadora, que es 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por 45 por 10 a la menos 6 por 50 por 10 a la menos 6 coulombs sobre la distancia, que es 0,4 metros. Esto es igual a 126.4 newton.
¿sí? Entonces ya como tenemos la fuerza eléctrica de 2 en 3, vamos a hallar la fuerza de 1 en 3. Entonces sería fuerza 1 en 3, que es igual a la constante igual por 10 a 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿sí? Por la fuerza 1 vale menos 72, ponemos como 72 un valor absoluto por 10, espera que aquí ya quedó remontado, entonces sería por 72 por 10 menos 6 coulombs, 50, que es el valor de la carga 3, por 10 a la menos 6 coulombs, sobre la distancia que hay entre ellas, que ya la sabemos que es esta, 0,72 metros, 0,72 metros al cuadrado. Hacemos esta operación y nos da 62.4 newton. Listo, entonces ya como tenemos esto, sabemos la fuerza de 2 y 1 que ejercen en la fuerza 3, en la carga 3, disculpa. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para hallar los componentes vectoriales que interactúan en la carga 3, que ya sabemos que es el eje X y el eje Y. Entonces para ello voy a armar el plano cartesiano para poder identificar cuáles son las fuerzas. Entonces sabemos que esta fuerza interactúa hacia allá. ¿Qué pasa? Que esta fuerza 2 es positiva y esta es positiva, entonces va a repeler esta fuerza con esta y va a seguir hacia arriba, ¿sí? Entonces sería en el eje Y, hacia arriba, ¿sí? Y esta, como es positiva y esta es negativa, se van a atraer, entonces esto va así. Listo, entonces para ello vamos a hallar el ángulo ángulo teta, ¿sí? X menos Y menos X. Listo, entonces se dice que tangente de teta es igual a Y sobre X. Entonces Y sobre X. Despejamos teta, que sería igual tangente a la menos 1, que es igual a 0,4 metros, que vale Y, y 0,6 metros, que vale X. ¿Sí? Entonces tangente sería, hacemos esta operación a la calculadora, shift tangente, fracción de 0,4 metros sobre 0,6 metros, que esto nos da 34. Aproximamos a 34 grados. Listo, entonces ya como tenemos esta componente, el ángulo, vamos a hallar las componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, en el componente X tenemos entonces coseno, que es la identidad que
corresponde a esta de 34 grados, que fue lo que nos dio, que es igual a F1 sobre 3 en X, ¿sí? Sobre lo que nos dio la fuerza eléctrica sobre 1 en 3, que eso fue 62.4 newton, ¿sí? Entonces despejamos, pasamos, eso está dividiendo, pasa a multiplicar, que sería 62.4 newton por coseno de 34 grados, que esto es igual a fuerza de 1 en 3 en el eje X. Entonces sería F1 3 en X es igual, hacemos esta operación y esto nos da 51 newton, ¿sí? Esto ya sería la componentes en X, entonces vamos allá a la componente en Y. Componente en Y. Hacemos lo mismo, entonces ya, como X corresponde a coseno, entonces ahora es seno, por el problema de Pitágoras, que ya conocemos, que sería F1 sobre 3 en Y sobre la distancia que la conocemos, que era de 62.4, pero como va hacia abajo, entonces es negativa, ¿sí? Va hacia abajo, entonces es negativa, entonces sería menos 62.4. entonces despejamos menos 62.4 por seno de 34, que es igual a F1 en 3 en el eje Y sobre, no, disculpa, ya me confundí, disculpe. Bueno, entonces F1 en 3 Y sería, hacemos esta operación, la cual nos da menos 35 newton, ¿sí? Bueno, ya como tenemos estas fuerzas en el eje X y en el eje Y, pasamos a proceder allá a la fuerza neta, ¿sí? Necesitamos la sumatoria de fuerzas para hallar la fuerza resultante, que la podemos llamar, ¿sí? Entonces vamos a identificar qué tipo de fuerzas actúan en el eje X y en el eje Y. Entonces, como sabemos, sumatoria de fuerzas del eje X, y sabemos que la única que hay es 51 newton. En el eje X no actúa otra fuerza. 51 newton, ¿sí? En las fuerzas del eje Y actúa la que es 126 newton menos 35 newton, ¿sí? Que esto sería igual, entonces la fuerza resultante sería igual a 51 newton, que eso sería en el eje X, por 91 newton en el eje Y. Esto es para hallar la magnitud de la fuerza neta. Entonces, fuerza magnitud es igual a raíz cuadrada de 51 newton al cuadrado más
91 newton, que fue el resultado que nos dio de esta resta, que fue 91 newton. Se me olvidó colocarlo al cuadrado. Esto nos da un resultado de 104.3 newton, que lo podemos dejar en 104 newton. Listo, entonces despejamos que es el ángulo, la tangente, que sabemos que es igual a tangente a la menos 1 en el eje Y y en el eje X, y sabemos que el eje Y está a 91 newton sobre 51 newton, que esto es igual a 6.7, que lo podemos dejar en 61 newton. Listo, entonces ya podemos hallar las componentes en todas en X y en Y, y hallamos la fuerza que actúa la carga Q2 y la Q1 en la carga 3.